París, verano de 1830. La ciudad olía a pólvora, a sudor y a promesas rotas. Desde la Rue de Richelieu, la casa Lepage observaba el caos con la puerta entornada, como quien no quiere mirar demasiado de cerca, pero tampoco aparta la vista. Henri Lepage, heredero del taller, se había acostumbrado a vivir en ese filo extraño entre palacio y barricada. Por la mañana pulía pistolas para manos enguantadas de seda. Por la noche ajustaba mecanismos que desaparecerían bajo abrigos raídos, camino de las calles levantadas. Aquella noche empezó como tantas otras, hasta que sonaron 3 golpes secos en la puerta, muy después de la hora de cierre. Abrió. Ella estaba allí, envuelta en una capa oscura, el rostro a medias iluminado por la luz temblorosa del taller. No era una obrera, no del todo. Tampoco era una dama que viniera de un baile. Tenía el porte de quien ha pisado salones dorados y el gesto de quien ha visto demasiado. Estamos cerrados. No para quienes no pueden esperar a mañana. Necesitamos algo que no parezca un arma y que dé valor a quien lo lleve. Algo que pueda caminar entre palacio y barricada sin ser descubierto. Pedís mucho para una sola noche. No será solo para esta noche. Lo que fabriquéis ahora se quedará en la ciudad, en la memoria, tal vez en la historia. Si pasamos de esta noche, claro. Dejó un guante sobre mostrador, y dentro del guante una nota. Henri levantó la vista. En el silencio del taller, cuando la puerta volvió a cerrarse, Henri paseó la mirada por las culatas grabadas, los aceros pulidos, los estuches abiertos como pequeñas cajas de secretos. Nada le bastaba. Todo le parecía demasiado obvio, demasiado arma. Recordó entonces un muestrario de tejidos que un comerciante le había traído años atrás. Un damasco extraño, cubierto de pequeñas formas repetidas, como fragmentos de una armadura descompuesta. Parecían escamas de pez o de dragón. «Écalles», había dicho el mercader con un gesto teatral. Henri sacó el tejido del cajón donde dormía envuelto en papel y lo extendió sobre el banco de trabajo. Pensó en las armaduras antiguas, en las sirenas de los mapas marinos, en las criaturas que asustan y seducen al mismo tiempo. Pensó en el miedo de la aristocracia y en la furia del pueblo. Pensó en que al final todos necesitaban lo mismo, coraje para salir a la calle con algo que los protegiera. Y decidió que sus écalles no iban a proteger el acero de las armas, sino que iban a prometer vida. Mandó preparar una tela resistente, un lienzo pensado para soportar golpes de realidad y lluvia de ciudad. Sobre ella empezó a dibujar un motivo repetido de écalles de Ferré Lepage, ordenadas, elegantes, aparentemente decorativas, pero entre la repetición introdujo pequeñas variaciones, un ángulo distinto aquí, un intervalo irregular allá, una écalles apenas más alargada que las demás. Para cualquiera, sería un patrón bonito. Para quien supiera leerlo, sería otra cosa. Un mapa, una ruta, un mensaje. Marcó cruces invisibles donde estaban las plazas clave, pequeñas desviaciones donde se levantaban las barricadas, un ritmo en el dibujo que señalaba refugios seguros. La ciudad se convirtió en motivo, la conspiración en diseño. Pasó la noche trabajando. A medida que avanzaba, se sorprendía sonriendo. La mujer volvió antes del amanecer. Traía ojeras y prisa. ¿Lo tenéis? ¿Y esto? Henri señaló un pequeño lote de fundas, bolsas y estuches forrados con el nuevo motivo de Esais. A simple vista, parecían un capricho caro, demasiado refinado para las calles en guerra. Si alguien os detiene, verán un accesorio. Dirán que es cosa de burgueses o de jóvenes vanidosos. Nadie sospecha de lo que parece inútilmente bello. Ahí tenéis una plaza, aquí una ruta, allí un patio interior. Si sabéis mirar, la ciudad está entera bordada en vuestras écalles. Ella pasó cuidadosamente los dedos por la tela, siguiendo el dibujo. Ella no miró en silencio. ¿Os habéis puesto del lado de la revolución entonces? Un día, cuando todo esto haya pasado, dirán que vuestra mesón solo hacía armas para aristócratas. Ella rió por primera vez. Aquella noche, por París, empezaron a verse las écalles azules y doradas sobre hombros muy distintos. Un mismo motivo en cuerpos opuestos. En manos finas de salón y en manos ásperas de barrio. En carros que cruzaban el puente hacia el palacio y en callejones que olían a barricada.
Nadie sabrá nunca hasta qué punto ese patrón ayudó a que unos encontraran a otros sin decir palabra. Para la historia oficial, solo fueron fundas, bolsos, estuches. Para algunos fueron la primera armadura suave de una ciudad que no quería elegir entre elegancia y insurrección. Tiempo después, alguien preguntó a Henry qué opinaba de que una de aquellas primeras piezas hubiera terminado en manos de un aristócrata cercano al nuevo poder. Él respondió con calma: las balas eligen bando, pero las secalles no. Las secalles eligen a quien se atreve a llevarlas. La frase se quedó flotando en los pasillos de la Maison, como una ironía elegante. Décadas más tarde, las armas dejaron paso a bolsos, carteras y accesorios. El mundo cambió, pero las secalles siguieron ahí, repitiéndose como un eco del secreto original. Hoy, quien cruza una ciudad con un Fog Lepage al hombro no lleva pólvora, lleva historias. No entra en barricadas de piedra, entra en reuniones, aeropuertos, avenidas. Las batallas son otras, pero el gesto es el mismo. Caminar con una armadura que parece solo un capricho. Sonreír mientras el mundo se ordena y desordena. Y recordar sin decirlo que hubo una noche en París en la que las secalles despertaron.